Buenos días. Bueno, pues seguimos con las clases de moral. Perdona que no os haya grabado el vídeo el martes, que me despisté del tema de la clase y no me acordaba de que tenía que grabar. Entonces, bueno, os hago la siguiente parte que sería criterios pues para la imputabilidad moral, ¿vale? Que sería la integridad psicológica de la acción humana y su imputabilidad moral, que es el último punto del tema 5. Entonces, vamos a empezar con los criterios concretos de imputabilidad. A ver, hay que tener en cuenta un par de cosas, ¿vale? La relación que hay entre el acto humano y la previsión de los efectos, por un lado, y luego la especie teológica del acto y el consenso de el consentimiento, perdón, el consentimiento de los efectos. Eh, En el primer tema, ¿vale? Lo que sería el acto, la relación del acto humano y la previsión de los efectos. Hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Era previsible el efecto o los efectos de aquella acción que yo he realizado? ¿Vale? Entonces, si los efectos siguen de por sí al acto, o en la mayoría de los casos, ¿vale? Eh, que se puede prever, ¿no? Que en la mayoría de los casos en los que yo haga esa acción esos efectos se van a seguir, ¿no? Pues, evidentemente uno dice, no, pues no siempre que enciendes un fuego en un bosque, pues se quema todo el bosque. Bueno, sí, puede venir a lo mejor un poco de lluvia y lo apaga y tal, pero en general, ¿vale? En general, si uno enciende un fuego en el bosque, pues lo vas a quemar, ¿no? Entonces, en este caso, la responsabilidad moral se dice que es voluntario en causa. O sea, si por ejemplo yo me emborracho, ¿vale? Me emborracho a lo bestia y luego mato a una persona por ir conduciendo borracho, pues me van a acusar de homicidio, ¿vale? De homicidio, en este caso, pues culpable por mi parte por no haber previsto, dijéramos, que podía llegar a pasar algo así, ¿no? Entonces me van a decir, desde un punto de vista moral, y no me quedo ahora con lo que es la parte, dijéramos, legal, desde un punto de vista moral, se aplicaría el concepto de voluntario en causa, ¿vale? Eh, Igual que si después de drogarme, pues me pongo a pegar a gente y la mato, ¿no? Cosas de este estilo. Dices, no, no los mató voluntariamente porque no sabía lo que hacía, sí, pero sabía que se estaba drogando y sabía que eso podía llevar a que si iba a una manifestación o lo que sea, ¿no? Pues que podía acabar pasando algo así. Porque precisamente sabes que en el momento en el que te drogas pierdes el control, ¿no? Vale, entonces, si los efectos de esta acción, que sería el segundo modo de verlo, ¿no? Siguen en pocos casos, o como se diría, no de por sí, sino mm, de modo accidental, ¿no? Per accidens, que decían los latinos, ¿no? Eh, pues entonces no es imputable. Imagina, por ejemplo, que yo le dejo mi coche a un amigo mío, que es, no sé, un amigo buenísimo, ¿no? Que siempre lo he tenido, tal. Y entonces, este hombre, yo no lo sabía, pues comete un crimen con este coche. Entonces, la cuestión es muy grave, pero no se puede atribuir a que yo le deje el coche. O sea, yo no podía prever, ¿no? Si hubiera tenido un poco conocimiento de lo que es el tema que le estaba llevando a cabo, vale, pero en principio uno pues se la cuelan, ¿no? Se la cuelan completamente y no te das ni cuenta. Entonces, en este caso no sería imputable. Vale, luego, siguiendo con el esquema que habíamos enunciado al principio, ¿no? Os decía, el primer punto sería la relación del acto humano con la previsión de los efectos, que ya hemos visto los casos que puede haber. El segundo punto sería la especie teológica del acto en su relación con el consentimiento de los efectos, ¿vale? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el tipo de consentimiento que yo hago a los efectos, ¿vale? De la acción. Entonces, vamos a ver, si las consecuencias de una acción que yo pongo en marcha son buenas, para que se me pueda atribuir el mérito de esas consecuencias, se requiere al menos un mínimo de voluntariedad, ¿no? Y entonces, sí, la acción, dijéramos, sería más meritoria si yo tenía voluntariedad también de que esos efectos llegaran a realizarse, ¿vale? Si las consecuencias de la acción que yo pongo en marcha, por lo contrario, son malas, eh,
habría dos posibilidades, ¿vale? La primera es que esas consecuencias malas yo las haya buscado en modo directo y entonces se imputan a mi acción y además más gravemente, ¿vale? Porque yo lo he buscado de modo directo. Y luego hay otra segunda posibilidad que os decía, que es que son consecuencias malas y yo no las, no las impido de ninguna forma, ¿vale? Entonces, pudiendo y debiendo impedirlas, ¿vale? Pudiendo, ¿por qué? Porque no cumpliendo la acción, yo puedo impedir esto, ¿no? Y parando las posibles repercusiones, ¿no? Pues yo estoy impidiéndolo. Y debiendo, ¿por qué? Porque es un poco lo del caso que veíamos del doble efecto, ¿no? En el cual yo no debo impedir el efecto negativo que no es imputable, ¿vale? O sea, no siempre debo, dijéramos, pero debiendo, o sea, que es el caso general, debiendo, pues tengo que hacerlo, tengo que impedirlo, ¿vale? Entonces, en este caso, las consecuencias negativas, ya digo, pudiendo y debiendo, pues son imputables, ¿vale? Eh, vale, hasta aquí un poquito lo que sería estas dos cuestiones. Ahora pasamos a la imputabilidad moral de la acción humana a nivel subjetivo, que bueno, habría que pararse un poquito más. Eh, bueno, como he visto que os hablo también aquí del doble efecto, voy a hablaros un poquito también de esto mismo, el doble efecto, que no os lo comenté en el otro vídeo, y así lo tenemos con más claridad, ¿vale? A ver, con respecto al doble efecto, ya os dije cuáles eran las condiciones, lo estuvimos hablando aquí, estuvimos viendo lo que era el principio. Eh, entonces, vamos a ver. Si el acto realizado, decíamos, primer principio, debe ser en sí mismo bueno o cuanto menos indiferente, o sea, que no sea una acción mala, ¿vale? Si el efecto bueno no se debe conseguir a través del efecto negativo, porque si no sería siempre voluntario y moral. Si, tercero, la persona debe no querer el efecto negativo o tolerarlo, dijéramos, a pesar de él, ¿no? Porque no lo busca ni como medio ni como fin, lo que explicábamos. Sí, debe también haber proporcionalidad entre el bien que se entiende conseguir y el mal que se tolera. Y sí, no debe existir otro modo de alcanzar el efecto bueno, porque si existe otro modo, pues al final, pues dijéramos, estoy grabando, sí. Dime, dime. ¿Te puedo molestar? Sí. Estoy grabando, pero sí, me puede molestar. Dime. ¿Me deja una tarjeta para fotocopiar? Tienes ahí tarjetas ahí encima, no te preocupes. No. Pídelas a de la biblioteca, perdona la interrupción. Entonces, si existe otro modo que no implique el efecto malo, entonces hay que elegirlo, ¿no? Decíamos también. Y luego, pues tiene que haber, al mismo tiempo, pues inmediatez entre el efecto, entre la acción que yo realizo y el efecto bueno y el efecto malo y tal, pues tiene que haber una relación causa directa, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son las consecuencias de imputabilidad moral en este caso de la acción a doble efecto? Pues primero, si el acto es bueno y los efectos son buenos, es lícito, ¿no? Se puede hacer y son acciones buenas. Si el acto es bueno con algún efecto negativo, estamos en este caso de la acción de doble efecto, ¿vale? Y entonces habría que ver si se cumplen estos requisitos. Si no se cumplen, entonces estamos fuera de la norma moral, ¿vale? Y se tienen que cumplir todos. No se pueden cumplir, no es que nada, pues solamente se cumple uno o dos de estos principios, no, no, tiene que cumplirse todos, no. Es que no estoy utilizándolo como medio para sí, pero tenías otras alternativas. Entonces, si no cumples el principio también, esa condición que está en el principio, que es que tiene que haber, que no tiene que haber alternativas, pues no estás cumpliendo todo. Entonces no puedes aplicar el doble efecto, ¿vale? Y entonces se dan estos casos en esas acciones en las que hay una acción buena con algún efecto negativo y que se entiende que estás persiguiendo los efectos positivos de la acción buena también, ¿no? Si hay también efectos positivos. ¿Vale? Y luego están los actos malos con efectos buenos o al menos lícitos, vamos a decir así, que serían acciones malas, aunque las consecuencias ya no son imputables a aquel que actúa porque, bueno, pues estas consecuencias en el fondo pues no las has buscado, o sea, tú estás haciendo la acción mala, ¿no? Dijéramos.
Y luego, hasta de lo peor que podamos hacer, pues luego pueden haber consecuencias buenas, ¿no? Pues tú matas a una persona y luego resulta que, pues como consecuencia buena de que la has matado con tal arma, pues resulta que descubren que ese arma, pues tiene, no sé, a nivel, por ejemplo, de que es un arma biológica, ¿no? Pues descubren que es arma biológica, la estudian más y entonces acaban descubriendo que hay una cura gracias a ella para un montón de personas que se están muriendo o lo que sea. Evidentemente, eso no depende de nadie, ¿no? O sea, no depende de tu acción, depende de quien luego ha estudiado pues ese arma biológica que tú has utilizado, ¿no? Entonces, son acciones malas y las consecuencias, pues, pueden hacer mutar accidentalmente la moralidad, ¿no? De tu acción, pero tu acción será siempre mala. Entonces, a lo mejor en alguna de estas consecuencias podemos decir que ha habido de carambola, ¿no? Pues alguna consecuencia positiva, pero no es responsabilidad tuya. Y luego los actos negativos con efectos negativos, pues evidentemente son actos malos con mayor malicia, porque además de que tú eres responsable de hacer la acción mala, encima puedes llegar a ser responsable también de los efectos negativos porque podrían ser, pues eso, ¿no? Previsibles y voluntarios también. Entonces, para precisar esto, hay que hablar precisamente de estas dos cosas. O sea, ¿es voluntario ese efecto negativo en tu corazón, dijéramos, en tu intención? Eh, ¿Era previsible? ¿Vale? Las dos cuestiones son importantes a tener en cuenta. Entonces, si era voluntario, decimos, para que el efecto bueno tenga relevancia moral, debe ser querido de algún modo en el actuar de aquel que actúa, de la gente, ¿no? Esa es la primera de las cuestiones que hay que tener claras. La segunda cuestión que hay que tener clara en cuanto a la voluntariedad es que el efecto negativo tiene relevancia moral también si es solamente permitido. Se debe buscar, pues evitar, pero en el caso de la acción a doble efecto, pues ya hemos visto, ¿no? Que no es obligatorio no hacer la acción que es buena para evitar el efecto negativo. Entonces sería un caso distinto y muy concreto, ¿vale? El del doble efecto. Por eso es tan importante, dijéramos, estudiar el principio del doble efecto de una manera seria y aparte, ¿no? Porque si no, no se acaba entendiendo cómo puede ser que se permitan, previendo que va a haber efectos negativos, en una acción buena se prevean esos efectos negativos y se diga que la acción es buena aún así, ¿no? Porque ya digo, es un tema muy concreto con unas condiciones muy concretas y si se cumplen se puede. Vale, y luego os decía voluntariedad, ¿no? Para que haya relevancia moral, ¿no? Y ya hemos visto un poco todo lo que está dentro de la voluntariedad y ahora vamos a ver previsión. La previsión. Yo tengo que prever si era, ¿no? Estos efectos negativos los tengo que prever. Si no estaban previstos estos efectos negativos, puede ser por dos motivos. Uno, porque era imprevisible, o sea, realmente yo no podía para nada imaginar que iba a pasar algo así, ¿no? Y entonces, ni tú, ni en general la mayoría de los mortales podía prever que haciendo esto, pues es una acción mala, sí, ¿no? Dices, no sé, pues has entrado y le pegas un tiro a una persona y entonces esa persona muere, es un acto malísimo, ¿vale? Pero es que después de eso, de que has matado a esa persona, porque a lo mejor, pues yo que sé, te había enfadado muchísimo, había matado a un hijo tuyo, no sé, digo que puedes entender que en ese momento pues, la persona ha actuado bajo pasión y tal. eh, Sí, le pegas el tiro a ese que tú querías matar porque estabas lleno de rabia, lleno de tal, y entonces resulta que en el sitio donde has pegado el tiro a ese hay una estampida de personas y van contra una puerta que que creían que podrían salir por ahí y tal, y acaban muriendo aplastados un montonazo de personas más y tal. Uf, ¿no? O sea, digo, seguramente legalmente te van a culpar de haber provocado también eso, y probablemente a nivel penal pues te la vas a llevar. Pero a nivel moral, dijéramos, la cosa cambia en el sentido de que tú moralmente lo que has hecho ha sido matar a una persona por rabia, por tal, por cual, porque habías matado a tu hijo, porque lo que sea, sí, y está mal, desde un punto de vista moral, porque lo que tendrías que haber hecho pues, es entregarlo a la policía, ¿no? Y no haberte tomado la justicia por tu mano. Pero al mismo tiempo, pues esta otra consecuencia negativa, muy negativa, ¿no? De que mueren un montón de personas más por culpa de esa acción que has hecho mala, pues no se podía prever, ¿no? Entonces, moralmente hablando al menos,
pues no se puede imputar al sujeto. Ya digo que el tema legal es distinto, ¿no? Y las multas o la cárcel que te caiga por haber provocado eso y eh, no haber previsto, no dijéramos que puede llegar a pasar algo así, pues te cae encima también, ¿no? Pero bueno, son situaciones, y quizá el ejemplo no sirve del todo porque también me podríais decir, oye, pero tendrías que haber entrado y antes de haberle pegado el tiro a ese que había matado a tu hijo, pues haber previsto que podía pasar esto, ¿no? Y entonces sí que era en cierto modo previsible. Bueno, imaginemos el caso que queráis, ¿vale? Para que no haya, ya digo, estoy buscando ejemplos para explicaros un poco la idea general de que cuando no es previsible para nada, ¿vale? Para la mayoría de los mortales. Y quizá este ejemplo no sea del todo adecuado, pero pensad en una situación en la que de modo similar pasara algo parecido en donde tú no pudieras, ni tú, ni ya digo, ni la mayoría, prever que pasara algo así, ¿vale? Eh, yo qué sé, poner el mismo ejemplo, las puertas en teoría pues estaban abiertas y sí que podía haber escapado la gente y no sé, era imposible prever que iban a morir por esta cuestión y justamente en el momento en el que tú le pegas el tiro a este, pues las puertas se bloquean, se cierran, ¿no? Y eso sí que era imprevisible porque tú no podías tener ningún tipo de información. Bueno, en fin, os estoy poniendo un poco casos así un poco alocados si queréis, pero ya digo, es para intentar explicar la esencia, ¿vale? Del tema, que es que cuando no son previstas estos efectos negativos, pues no se pueden imputar al sujeto. Y si son previstos, o sea, son previsibles, ¿vale? No previstos, pero previsibles, se puede imputar, ¿vale? También en el caso en el cual los efectos, pues, los efectos negativos no fueran directamente queridos, porque tú eres responsable de haber previsto si era posible prever, ¿vale? Entonces, eh, aquí hay un problema que voy a intentar explicar. A ver, tiene que proceder de la voluntad del sujeto en alguna medida, porque, por ejemplo, si me dicen, o reniegas de tu fe o mato a una persona, y yo no reniego, ¿vale?, de mi fe, y matan a esa persona, yo evidentemente no soy culpable de que maten a esa persona, ¿vale? Primero porque me están pidiendo una cosa que no debo hacer, ¿vale? Pero segundo porque, o sea, yo de ninguna forma, o sea, puedo prever que a lo mejor ese tío está loco y va a matar o tal, ¿no? Pero es que no es responsabilidad mía en este caso, ¿vale? Porque es un efecto libre, ¿vale? Es otra persona la que está actuando, ¿no? En realidad no, ni siquiera se puede decir que sea una acción mía, ¿vale? Entonces, ese problema a veces en cuestiones morales lo vemos el mal menor, ¿no? En cuestiones morales a veces produce malas comprensiones, ¿no? De lo que podría ser por quién tiene la responsabilidad de haber omitido un acto que en teoría podría haber salvado vidas y tal, ¿no? Y bueno, pues en principio quien tiene la responsabilidad pues es el que actúa, el que tiene, dijéramos, el mando, el que tiene, ¿no? Y a veces pues ya digo, puede haber ahí un poco de lío. Vale, entonces ahora sí, acabo esa parte del doble efecto, que yo creo que ya está así bastante más claro, y pasamos a lo que sería la imputabilidad moral de la acción humana a nivel subjetivo, ¿vale? Y aquí vamos a tener en cuenta primero, que tiene que, para que haya imputabilidad moral, la imputabilidad moral, ¿qué es? Es un estado del hombre, de la persona, ¿vale? En virtud del cual se pueden atribuir a él como méritos o como culpas, pues una acción o varias acciones de las cuales él es sujeto activo, de alguna forma, ¿vale? Entonces, para esto, lo veíamos ya anteriormente, tiene que haber libertad en el sujeto. No puede ser una acción del hombre, como describía Aristóteles, ¿no? No puede ser una acción accidental. No puede ser una acción en la cual, en el fondo, yo no, no estoy siendo libre, ¿vale? Para actuar. Y entonces, para que haya libertad, fundamentalmente tiene que haber tenemos en cuenta tres elementos. Uno todavía no lo hemos estudiado, ¿vale? Y los otros dos los vamos a ver ahora. El primero que vamos a ver ahora tiene que haber conocimiento formal del fin. Primer punto, ¿vale? O sea, tiene que haber conocimiento, saber lo que hago cuando lo hago. Segundo elemento, tiene que haber voluntariedad, ¿vale? Tiene que haber, tiene que proceder de mí, dijéramos. Y el tercer elemento, que no lo vamos a ver ahora porque toca en el siguiente tema, que es el tema 6,
hay que tener en cuenta el tema de las pasiones y cómo las pasiones pueden modificar, influir en la imputabilidad moral, ¿vale? Pero esto ya lo dejamos ahí y ya lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, estos elementos pueden hacer disminuir, porque son elementos que actúan realmente contra la libertad del ser humano, ¿no? Contra su acto libre. Entonces, si yo no sé exactamente qué es lo que estoy haciendo, pues no soy libre de hacer lo que hago, ¿no? Si yo no tengo voluntariedad, ¿no? Si no lo hago voluntariamente, sino que hay circunstancias que me hacen perder esa capacidad, pues puede ser que se disminuya mi libertad, puede ser que incluso en casos muy extraños, se anule mi libertad y por lo tanto nadie podrá imputarme moralmente el haber cometido esa acción, ¿vale? Eh, y eso es importante. Entonces vamos a ver el primero de los puntos, ¿vale? Que sería las circunstancias sobre el conocimiento formal del fin, ¿vale? Entonces, aquí básicamente estaría el tema de la advertencia y el tema de la ignorancia, ¿vale? Entonces, voy primero al tema de la advertencia. Eh, Respecto a la advertencia, hay una división que se hace que es un poco fuerte, la voy a hacer así rápidamente, ¿vale? Y luego la comento. La primera de las divisiones son 4 divisiones, ¿vale? La primera es según intensidad, la advertencia puede ser plena, parcial o nula. Según modalidad, la advertencia puede ser advertencia o no de la ley, advertencia o no del hecho de haber cumplido tal acto, ¿vale? Según la actualidad, sería el tercer punto. Tercer punto. Puede haber advertencia actual o puede haber advertencia virtual, ¿vale? Y luego, según la amplitud, que sería la cuarta división de la advertencia, puede haber una advertencia clara o una advertencia confusa, ¿vale? Voy a dar un poquito y así entra más el airecillo que hoy hace calor. Vale, se va para atrás. Ahora, un poco. No, me meto aquí. Vale, entonces, según la intensidad. Esta es, yo diría, de las más importantes, ¿vale? Pero no solo. Entonces, si hay advertencia plena, ¿vale? Yo sé lo que hago y sé su moralidad. Por lo tanto, 100% responsable, ¿vale? Puede haber advertencia parcial o lo que llamamos también advertencia semiplena. Por ejemplo, pues yo puedo estar algo dormido o puedo estar algo embriagado, ¿vale? Y ya no digo que la embriaguez sea culpa mía, ¿vale? Sino que puede haberme emborrachado a alguien. ¿No? Pero bueno, que no he acabado de perder tampoco la conciencia psicológica, sé lo que más o menos pasa a mi alrededor, ¿vale? O puede ser advertencia nula, es decir, que ya hay un obstáculo ya que impide que yo sepa lo que está pasando, ¿vale? Un obstáculo. Entonces, para que se entienda claramente, según las normas morales dijéramos, no puede haber pecado mortal si no hay advertencia plena, ¿vale? Entonces, si hay advertencia nula, obviamente no soy responsable. Si hay advertencia parcial o semiplena, pues podría haber pecado como mucho venial, ¿vale? Pero nunca pecado mortal. Y entonces, eso por ejemplo explica lo que os comentaba. A mí me emborracha alguien o me droga alguien y luego yo hago una barbaridad, pues bueno, me han drogado. Moralmente no voy a ser responsable. A lo mejor ya digo, legalmente me podrían llegar a condenar, a lo mejor en algún juicio, porque no se acabarán de tragar, no se acabarán de creer que me drogaron y pensarán que yo me drogué. Entonces, por el tema que os decía antes, me acaben considerando culpable. Pero en realidad yo, en conciencia, podría estar en la cárcel diciendo, sé que soy inocente, ¿no? De lo que me han acusado. Vale. Luego, según la modalidad que os decía, puede haber advertencia o no de la ley que regula la moralidad de un acto concreto. Por ejemplo, puedo desconocer pues una regla de tráfico, una norma de tráfico de un país al que he viajado y que no ni me lo imaginaba, ¿no? Que pudiera. Entonces, si yo ignoraba esa norma, porque vienes de aquí, ¿no? Y piensas que todo funciona como aquí, y resulta que allí, pues no, es así. Y entonces,
bueno, pues por culpa de esa ignorancia me multan, pues bueno, me como la multa. ¿Eh? A mí me pasó, por ejemplo, a ver, no me pasó a mí, pero sí que he sabido de gente que le ha pasado, que ha ido a Italia y en Italia, pues cuando te subes al autobús, en lugar de pagar nada más subir al autobús, pues lo que tienes que hacer es, te subes al autobús con un ticket que tienes que haber comprado previamente, ¿vale? Y ese ticket se tica. Y entonces le hacen un agujerito y si viene el revisor, pues tú le enseñas el ticket que tiene el agujerito y ya está. Pero claro, si no lo sabes, vas allí a Roma y, no sé, te presupones que alguien del grupo en el que estás lo va a saber y tal, y resulta que nadie lo sabía. Y, pues digo, errores de ese tipo pues, pueden pasar, ¿no? Por ignorancia. Sube el revisor, no tienes el ticket, te multan, ¿no? Te multan y tienes que pagar la multa. Pero moralmente tú puedes estar convencido de que no has hecho nada malo, porque ni si te hubiera pasado, ni si te había pasado por la mente, ¿no? El hecho de que pudiera funcionar así. Otra cosa es que me digáis, no, pero es que hay responsabilidad de antes de salir a un viaje tal, pues de mirarlo, sí, pero si era un viaje organizado y tú pensabas que ya estaba todo claro, pues a lo mejor pueden pasar estas cosas, ¿no? Bueno, ya digo, igual los ejemplos no os convencen del todo, pero es para explicarme. Entonces, un acto concreto, sí, vale. Y luego puede haber advertencia o no, que sería el otro punto de la advertencia según la modalidad. Advertencia o no del hecho, ya no de la ley, de la existencia de la ley, ¿no? Sino del hecho de haber cumplido tal acto, ¿no? Me dicen, pues se ha saltado usted el semáforo en rojo. Y yo, ¿qué? ¿Había un semáforo? O sea, ¿no? Que te quedas así un poco como bloqueado, como diciendo, ¿en serio? Pues no me he dado ni cuenta, ¿no? Perdone, señor guardia y tal, pago la multa. Digo, la multa la pagas igual, ¿no? Pero tú conscientemente puedes decir, ostras, pues no me he dado cuenta, en serio. O sea, he infringido una ley que conozco, pero no, es que no he sido consciente de haberlo hecho, ¿no? Y entonces ya digo, pues pagar lo que haya que pagar y te sabe mal por el tortazo que te pega la multa, pero en conciencia, tu conciencia está tranquila, ¿no? Porque dices, bueno, si me hubiera dado cuenta de que estuviera el semáforo en rojo, pues me hubiera parado, ¿no? Y luego, según la actualidad, advertencia actual o advertencia virtual, decíamos, ¿vale? Advertencia actual es que en el momento en el que estoy actuando me doy cuenta de lo que está pasando, ¿vale? Y eso es, dijéramos, la advertencia actual es la habitual, ¿vale? Y luego está la advertencia virtual, que es que no está presente en el momento en el que yo actúo siempre, pero siempre debía haber una advertencia actual en el inicio de mi actuar, que es lo que hemos llamado antes el voluntario en causa, ¿vale? O sea, quiere decir, eh, no te puedes excusar en la advertencia virtual a no ser que te hayan drogado, a no ser que te hayan alcoholizado antes, ¿no? Cuando tú eres el que te drogas y tú eres el que te alcoholizas, ¿vale? Entonces no vale la... No, es que no tenía advertencia en ese momento de forma actual, sí, pero virtualmente la tuviste, porque sabías que no estaba bien drogarse, que podías perder la noción de tu comportamiento y entonces eres culpable igualmente, ¿vale? Y luego, según la amplitud, advertencia distinta, ¿vale? O advertencia genérica, ¿vale? Advertencia distinta o clara, advertencia genérica o confusa, ¿vale? Entonces, esta advertencia distinta o clara es el primer tipo. Es que se conocen en modo preciso los particulares éticos del acto. O sea, yo sé que está mal y sé por qué está mal. Y aún así, pues lo hago, ¿no? Entonces, está mal. O sé que está bien y sé por qué está bien y lo hago. Y entonces, pues, se atribuye, ¿no? Pues esa acción de una manera fuerte a mi comportamiento. Y luego puede haber una advertencia genérica o confusa, que es el segundo tipo, ¿no? Según la amplitud, esta advertencia, según la amplitud, pues puede tener advertencia genérica, que es que conozco la bondad o la malicia de la acción, ¿no? Pero sin saber la moralidad específica, el por qué está bien o por qué está mal. O sea, en general yo sé que esto está bien o está mal así, bueno, intuyo, ¿no? Es una intuición, pero al final no lo tengo muy claro, ¿vale? Entonces, al no tenerlo muy claro, dijéramos que la atribución de lo que estás haciendo es algo menor, ¿vale? Es siempre una atribución, pero es algo menor, ¿vale? Y entonces, bueno, los principios morales sobre la advertencia yo más o menos os los acabo de decir, ¿vale? Si hay advertencia virtual, la acción es moralmente imputable. Si hay advertencia genérica, la acción es moralmente imputable. Si hay advertencia parcial, disminuye la libertad y por tanto la imputabilidad moral.
Normalmente además no van a ser, digo, normalmente no va a poder haber pecado mortal, ¿vale? Porque se necesita la advertencia plena. Y, y luego en esta advertencia plena no quiere decir, ¿vale? Que es importante lo que hablábamos anteriormente, ¿no? No quiere decir que siempre que haya advertencia plena tiene que haber al mismo tiempo eh, conocimiento, ¿no? Súper claro de que estoy ofendiendo a Dios en lo que estoy haciendo y tal. No siempre, o sea, yo puedo tener la advertencia plena de que estoy haciendo algo muy malo y al mismo tiempo no ser consciente de estar ofendiendo a Dios, pero da igual. O sea, es algo, si es algo, dijéramos, en donde yo tengo advertencia plena, puede haber advertencia plena de que no tengo que hacer tal cosa y al mismo tiempo eh, saberlo, tener una advertencia, dijéramos, o sea, saberlo de modo confuso, ¿no? Dijéramos, o sea, que yo sé que no tengo que hacer esto, pero no sé los motivos exactos, ¿no? De por qué no tengo que hacerlo, no me preocupo tampoco de buscar la verdad y tal, entonces al final eh, puedo estar ofendiendo a Dios, ¿no? Aunque no sea un acto, dijéramos, dirigido contra Dios, puede ser algo grave, eh, en donde tengo advertencia plena y, y podría llegar a ser pecado mortal, ¿vale? Porque hay gente que, ya os decía, ¿no? Dice, no, es que mientras tú en tu corazón pues no quieras ofender a Dios, no, es que hay acciones que de por sí ofenden a Dios, ¿no? Dices, bueno, yo no quería ofender a Dios haciendo esto, sí, pero es que es tan grave que Dios ya te ha dejado claro que lo ofende, ¿no? Aunque no le tengas presente en ese momento a Él. Y luego la advertencia nula, que quita la libertad eh, y, bueno, pues no podemos tenerla en cuenta, ¿vale? Luego está el tema de la ignorancia, que os comentaba ya, ¿no? Pues puede haber ignorancia vencible, puede haber ignorancia invencible. Entonces, según, ¿no? Si la ignorancia es invencible, pues no se me puede atribuir entonces lo que me está, lo que yo he hecho. Si, imagina, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero si yo tengo la obligación de ir a misa los domingos, ¿vale? Como cristiano. Entonces, resulta que pienso que hoy es mm, lunes, o sea, pienso que hoy es sábado cuando es domingo y no voy a misa. Bueno, pues no pasa nada. O sea, pasa el día, no has ido a misa, creías que era sábado y al día siguiente lunes dices, venga, vamos a misa. Y te dicen, pero si hoy es lunes, si ayer era cuando había que ir a misa. Y dices, ¿no? Te quedas así un poco. Entonces, cuando la ignorancia, dijéramos, es invencible de modo subjetivo, ¿vale? O de modo objetivo, porque es imposible, ¿no? A nivel humano que nadie hubiera podido conocer esto, tal, pues no se puede imputar moralmente la acción. Pero luego está la ignorancia vencible. Y la ignorancia vencible quiere decir que tú igual desconoces la respuesta, ¿vale? Pero antes de actuar, sobre todo si son cuestiones, dijéramos, cuestiones graves, ¿vale? Pues no siempre para todas las cuestiones pequeñitas, pues uno se plantea tener el conocimiento absoluto, ¿no? de todo y pedir consejo a todo el mundo para no equivocarse. Muchas veces, pues uno pues digo, se compra una cosa y le sale más cara porque no ha preguntado bien y se fastidia y ya está. Pero no diríamos en ese caso, has actuado mal moralmente, ¿no? Sino que, bueno, pues has actuado sin prudencia, ¿no? Dijéramos, ¿no? Pero no es una cosa que, como no son cosas graves, dijéramos, comprárselo por 10 euros más o por 20 euros menos, pues bueno, tampoco ahí nadie va a decir, eres mala persona, ¿no? Por no haber buscado más. Pero claro, cuando se trata de cuestiones morales, eh, en las que sí que por en medio está pues una cuestión grave, ¿no? Una cuestión que pueda ofender al prójimo, que pueda ofender a Dios, que pueda ofender, bueno, pues un poco eso, ¿no? Pues necesitas antes de actuar salir del error. Y para salir del error, o sea, de la ignorancia, ¿no? Me refiero. Y para salir de la ignorancia, pues hay que pedir consejo, hay que asesorarse bien para no meter la pata. Luego, si uno pone todos los medios, dijéramos, a disposición para intentar actuar bien y aún así la pifia, pues nadie te podrá culpar, dijéramos, porque has intentado por todos tus medios posibles a disposición salir de la ignorancia. Luego, si no llega tu inteligencia o no llega tu capacidad de buscar datos porque no los encuentras de un modo, dijéramos, razonablemente fácil, ¿no? Pues estaban ahí súper escondidos, tenías que haber ido a la biblioteca de Alejandría para encontrar allí lo que necesitabas, ¿no? O sea, una cosa como muy de película. Y dijéramos, dentro de lo que es lo normal, ¿no? Pues que uno se toma tiene el empeño de buscar la verdad y tal, pero bueno, no llega a encontrar del todo, ¿no? Pues cuál era esa, esa mejor acción, ese mejor acto. Pues bueno, si uno pone esos medios, dijéramos que no se le puede culpar tampoco de ignorancia
vencible, ¿vale? Pero cuando uno ni siquiera se preocupa por buscar la verdad, no, le da igual todo, o sea, está un poco ahí en plan, es un poco, ya digo, ¿no? Pues entonces eh, se le puede culpar de ignorancia vencible, ¿vale? O sea, cuando uno se despreocupa de buscar la verdad de la situación, cuando además las cuestiones de las que se tratan son graves, ¿vale? Ok, entonces, ahora paso al segundo punto. Os había dicho que íbamos a tratar tres. El primero era todo lo que mm, tenía que ver con el conocimiento formal del fin, que era el punto que acabamos ahora de ver, ¿vale? Donde está la advertencia, la ignorancia. Luego vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con la voluntariedad y el disminuir esa voluntariedad. Y luego para otro capítulo ya veremos las pasiones, ¿vale? Entonces, lo que sería el tema de la voluntariedad. A ver, aquí primero empiezo por una triple distinción que puede ser interesante. Aristóteles la hace y por lo tanto pues creo que puede centrar un poco. Se distingue entre acción no voluntaria, acción involuntaria y acciones mixtas, ¿vale? Entonces, voy a comentar la primera, acción no voluntaria. En esta acción no voluntaria hay una ausencia de voluntariedad total, ¿vale? Normalmente es por ignorancia. Por ejemplo, pues le doy a un perro una patada, ¿no?, en la cabeza sin darme cuenta de que estaba el perro ahí. Estaba el perro ahí en plan alfombra y vas paseando, ¿no? Y giras la esquina y el perro está en plan alfombra, entonces piensas, yo qué sé, ¿no?, que va a ser lo que sea menos un perro y no te das cuenta en ese momento que giras, ¡placa!, ¿no? Le pegas y cuando te das cuenta que es un perro hasta te asustas, ¿no? Entonces, en ese caso ahí pues no hay ningún problema, ¿vale? Porque no hay realmente voluntariedad. Entonces, como no hay voluntariedad, pues diríamos que es una acción, como antes llamábamos, acción del hombre y no una acción voluntaria, ¿vale? Luego están las acciones involuntarias. Y entonces estas son acciones no voluntarias en las que además hay una contrariedad, ¿vale? O sea, hago algo que en realidad nunca hubiera querido hacer. O sea, lo he hecho, pero luego apenas pasa, digo, ostras, que esto lo acabo de hacer, ¿no? Entonces, hay una oposición de la acción involuntaria al acto cometido o normalmente pues porque alguien, ¿no?, pues me está violentando a hacer eso, me obligan casi, ¿no? Venga, va, escúpele a tal o si no te pegamos una paliza a ti y a tu novia y no sé qué y tal, y uno pues acaba escupiendo al otro, pero en el fondo te estás dando cuenta de que estás haciéndolo de una forma involuntaria, o sea, en contra de lo que tú hubieras hecho nunca, ¿no? ¿Y por qué? Porque tu voluntad nunca hubiera querido, ¿no?, hacer algo así. O sea, no tienes una voluntad mala, tú no eres él, pero te ves en unas circunstancias en las cuales acabas provocando una acción que no es voluntaria y que te produce contrariedad, pero la realizas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me dicen, aprieta este botón y lo aprieto y no sé, pues se lanza una bomba, ¿no?, sobre civiles y tal, y yo no sabía, ¿no?, que eso iba a pasar si pulsaba el botón, pero lo he pulsado yo también. Entonces, ahí además eh, de que sí, yo he realizado la acción y yo a lo mejor podría haber preguntado y tal y cual, ¿no?, qué era lo que iba a pasar. Además, dentro de mí se da pues esa posición. Una vez que conozco lo que mi acción concreta, ¿no?, ha producido, aquí quizás un acto más físico y en el primer ejemplo de escupirle al otro es un acto más procedente, dijéramos, de mi voluntad, ¿no? Entonces, más un acto humano, ¿vale? Entonces, en el segundo caso está como casi casi dentro de lo que sería eh, el, el que yo he actuado de forma absolutamente material, ¿no? No formal. Pero bueno, en ambos casos dijéramos que se puede hablar de acción involuntaria en ese sentido, ¿no? De que es una acción no voluntaria y por otro lado, pues que me hace probar disgusto enseguida, ¿no? Y luego están las acciones mixtas, que son acciones libres, perdón, pero que no responden a una libre iniciativa de la persona. Aristóteles pone un ejemplo, si no recuerdo mal, dice que
imaginad que vais en un barco, ¿no? Y con un montón de oro, y entonces hay una tormenta muy grande, y bueno, en esa tormenta muy grande, pues evidentemente te vas a hundir con todo el oro que traes. Entonces tienes una opción, que es para sobrevivir, coger eh, oro y empezar a tirarlo por la borda. Evidentemente es una acción mixta. ¿Por qué? Porque es una acción libre, sí, tú eres responsable de la acción que estás haciendo. Evidentemente sí. Pero al mismo tiempo, tú no has tenido la iniciativa, dijéramos, para nada, ¿no? De cumplir esta. Se cumple debido a una circunstancia sin la cual nunca se hubiera cumplido, ¿vale? Y es una circunstancia en la cual, bueno, pues no hay una violencia física por parte de otro y tal, sino que es una circunstancia, dijéramos, pues accidental, ¿no? Entonces, puede haber una situación que reduzca o elimine la imputabilidad moral de la acción, pues en algunos casos en los que las pasiones también pues influyen muchísimo, ¿vale? Eh, y esas pasiones pues pueden ser accidentales, dijéramos, no provocadas voluntariamente por nadie, sino pasiones que a mí me influyen subjetivamente y que pueden impedir, ¿no? Que yo use la razón convenientemente. Pero bueno, ya os digo que las pasiones lo vamos a ver en el siguiente capítulo, entonces lo explicaré mejor allí. Vale, entonces, esta es la triple división que os decía que, bueno, puede servir un poquito para tener un esquemilla, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a lo que sería el consentimiento, que es, dijéramos, dentro de las circunstancias que influyen en la voluntariedad, el consentimiento es como el gran tema, ¿vale? Entonces, el consentimiento, ¿qué es? Es un elemento esencial de la voluntariedad, ¿vale? Está ligado, evidentemente, a la advertencia, que es lo que hemos visto antes. ¿Y qué es exactamente? ¿Cómo lo definiríamos? Lo definimos como el libre volverse de la voluntad, ¿no? El libre eh, dirigirse de la voluntad hacia el bien presentado por la inteligencia, ¿vale? Esto yo creo, ya hablamos un poco de lo que era la voluntariedad, ¿no? Y ya dijimos también que el bien al que la voluntariedad se vuelve puede ser real, ¿vale? Que la inteligencia te presente un bien que realmente es un bien, o que la inteligencia te presente un mal bajo la apariencia, la envoltura de bien. Y por eso normalmente elegimos también pues hacer esas acciones que son malas, porque normalmente pues es lo que pasa. O sea, mi inteligencia me dice, pégale a ese que es un bien que le pegues porque se lo merece, ¿no? Entonces, y caemos en la violencia, ¿no? Por ejemplo. Digo, en general todos actuamos así, pensando que lo que hacemos está bien, ¿no? Aunque esté mal. Entonces, el consentimiento se puede clasificar en dos apartados, ¿vale? Consentimiento según el grado, que puede ser perfecto o imperfecto, y consentimiento según la actualidad, ¿vale? Entonces voy a quedarme primero en el grado, ¿vale? En el consentimiento según el grado puede haber un consentimiento perfecto o un consentimiento imperfecto. El perfecto es que tengo plena advertencia, ¿vale? Y que no hay de ninguna manera coacción o violencia en mi acción. O sea, nadie me está violentando, nadie me está coaccionando, ¿vale? Desde fuera. Y tampoco hay ninguna circunstancia, dijéramos, que me provoque esto, ¿vale? El que mi mente se anule. Y luego puede estar el consentimiento imperfecto, ¿vale? Y el consentimiento imperfecto decimos que la voluntad no se adhiere plenamente al objeto, ¿vale? Al objeto de mi acto, al objeto moral, o sigue a lo que sería una advertencia que hemos llamado antes parcial. Estoy medio dormido, o me han medio drogado, o me han medio alcoholizado, ¿vale? Y entonces, en este caso de consentimiento imperfecto, tampoco puede haber pecado mortal nunca, ¿vale? Porque tiene que haber consentimiento perfecto, tiene que haber advertencia plena y tiene que haber materia grave además, tiene que ser una cosa de gravedad para que haya pecado mortal, ¿vale? Entonces, bueno, esto un poco. Y luego, con respecto a la actualidad, el consentimiento tendría un poco la misma reflexión que hemos hecho con el tema de la advertencia. Eh, pues la advertencia también puede ser una actualidad que se da de forma ya, o puede ser una actualidad que se da de modo virtual, dijéramos, ¿no? Pero bueno, es un poco la misma reflexión, tampoco esto es tan importante, ¿no? Entonces,
el grado perfecto o el grado imperfecto es lo que nos va a interesar más. Entonces, si el consentimiento es imperfecto, ¿vale? El acto es moralmente imputable por advertencia parcial o por conocimiento, porque la voluntad, dijéramos, dice que sí, pero de modo incompleto, ¿vale? Es un sí, pero es un sí con minúscula, dijéramos, ¿no? O es una advertencia, pero es una advertencia que no es total, ¿vale? Entonces, ¿es un acto moralmente imputable? Sí, ¿vale? Pero nunca va a poder ser un pecado grave, dijéramos, ¿vale? Pero ha habido un consentimiento, aunque sea imperfecto, ¿vale? Diríamos que si no hay un consentimiento nulo, pues se va a poder atribuir esa acción siempre a mí, ¿vale? Vale, y luego, en el consentimiento perfecto puede haber pecado mortal si hay malicia y gravedad también de las consecuencias según la intensidad de la voluntad, ¿vale? Entonces, ya os he comentado lo que tiene que ser para que haya pecado mortal. Entonces, consentimiento es perfecto. ¿Cuándo? ¿Cuándo es perfecto el consentimiento? Siempre que haya normal advertencia, que es la habitual, dijéramos, ¿no? La que os decía antes que habitualmente tenemos, pues es lo que se suele dar, ¿no? En la clasificación que hemos visto antes, os decía, pues la advertencia actual, ¿no? Que es la habitual, la que, la que normalmente tenemos todos. Después, no hay coacción externa, ¿vale? Para que haya consentimiento perfecto. Hay normal advertencia, no hay coacción externa. Y después, puedo estar seguro de que el consentimiento es perfecto siempre y cuando el acto se haya realizado externamente, estaré seguro de que ha habido consentimiento perfecto, ¿vale? Y entonces, claro, la pregunta es, oye, ¿y si el acto es solo ilícito? O sea, si no he llegado a realizar externamente ninguna acción que certifique, ¿no? O que pueda hacer comprobar que yo he hecho ese consentimiento perfecto, ¿se puede dudar de que yo haya hecho consentimiento perfecto? Entonces, la respuesta es sí, se puede dudar. Hay que ir a lo que estudiamos del diálogo, ¿no? Que había entre la razón práctica y la voluntad para ver en qué estadio pues, nos hemos podido quedar, porque hemos dicho que la intención es la decisión firme, ¿no? Por parte de la voluntad de hacer X, ¿no? Y ahí habría, dijéramos, una acción que es interna, ilícita, pero que es al mismo tiempo una acción voluntaria y por tanto, pues ahí habría culpa, ¿no? Digo, habría culpa o habría mérito. Habría culpa si es malo, habría mérito si es buena la acción. Y entonces, esto puede servir un poco como criterio, ¿vale? Estas normas que os voy a decir ahora. Para cuando dudo, ¿no? De si el acto no ha sido realizado externamente, si hay o no consentimiento perfecto, ¿vale? ¿Qué pregunta me puedo hacer? Primero, ¿sientes dudas? Si sientes dudas, es que no ha habido consentimiento perfecto, ¿vale? Sientes dudas de que eso eh, eh, realmente está mal, ¿no? Pues si tienes dudas, no, es que no sé si esto es pecado, tal, no sé qué, tal. Pues si sientes dudas, es que un consentimiento perfecto seguramente no has tenido, ¿vale? Segundo punto, ¿ha habido advertencia parcial? Pues si ha habido advertencia parcial, si estabas medio dormido, si estabas medio borracho, si estabas medio tal, ya digo, ¿no? Habría que ver si tú eres el culpable de esa situación, pero en general, si ha habido advertencia parcial, tampoco va a haber consentimiento perfecto. Y el tercer punto es, que es importante, es, vamos a ver, tú me dices que eres un asesino porque en tu corazón has querido matar a tu hermano, ¿no? Y yo te digo, bueno, pero a ver, ¿has tenido oportunidad de matarlo? Sí, sí, tenía una espada en mi casa y una escopeta con cartuchos y tal. Bueno, ¿la han matado? Pudiendo haberlo hecho. Hombre, no lo ha matado. ¿Pero tenías oportunidad de matarlo? Hombre, sí, se dormía la siesta cada día en mi casa y tal, y podía matarlo en ese momento. Bueno, pues entonces, si no lo han matado, evidentemente, digo, siendo muy fácil, ¿no? Haberlo matado, porque, pues evidentemente lo que tienes en tu cabeza es una rayada mental. O sea, no hay un consentimiento perfecto. Porque lo que tienes son sentimientos, ¿no? Pues muy contrarios a tu hermano por algo que te ha hecho, por algo que ha dicho, por la situación, ¿no? Que puede ser de estrés o porque tú puedes ser un estresado de la vida, pero en realidad no hay, ¿no?
si tienes facilidad de producir la acción externa, matar a tu hermano, y no lo has hecho nunca, pues consentimiento perfecto ahí es complicado que haya, ¿vale? Y a veces, ya digo, es difícil, ¿no? Porque uno puede ser adúltero en su corazón, dice el Señor, sin haber cometido el adulterio. Entonces ahí es donde un poco estamos valorando, ¿no? Que habría que ver en qué estadio está el corazón humano y hasta qué punto has decidido en tu corazón adulterar con esa mujer o con ese hombre, ¿no? Para realmente que las palabras de Cristo se puedan aplicar a tu situación. Es así. Entonces, consentimiento no perfecto indica que el pecado pues nunca puede ser mortal, ¿vale? Y entonces lo dejamos aquí porque ya digo, llevo 50 minuticos y lo que es el tema de las pasiones nos llevará bastante tiempo de explicar, así que perdonad que no se haya grabado el vídeo el martes como tocaría haberlo hecho y espero no despistarme la semana que viene, ¿vale? Venga, un abrazo.